Amigos de 6 a 9, ¿cómo están? Buenos días. Tenemos esta mañana dos invitados para la entrevista política. Los congresistas Javier Velázquez Gesquén, del Partido Aprista y de la bancada de Concertación Parlamentaria, y Javier Bedoya, del PPC. Coincidentemente los dos se llaman Javier, y de repente va a haber más coincidencias porque hoy representan a bancadas distintas, pero como observaba Carla hace un momento, quizás en un futuro puedan representar a una sola bancada si es que se consuma la alianza de la que tanto se habla. Pero en fin, caballeros, no es de eso de lo que quería hablar en primera instancia, sino de las cosas que vienen ocurriendo en el Congreso en distintas comisiones, la de fiscalización, la comisión permanente, la comisión de Constitución. En primer lugar, ustedes pertenecen ambos a la comisión permanente que tendrá que ver este pedido de destitución del señor Childosky, superintendente de Banca y Seguros. ¿Los dos la suscriben? ¿Los dos, digamos, están orientados en el sentido de, en efecto, destituirlo? No, yo lo he planteado con mi bancada, no sé si Javier y su bancada la apoya, pero nosotros planteamos esta remoción porque el Congreso tiene esta prerrogativa. Sí, claro. Y porque no solamente por esta famosa tabla que construye estas nuevas expectativas de vida que... Pero esa es la causa eficiente de la solicitud, ¿o no? Sí, una de las causas eficientes. Otras que el señor Childosky tiene de 4 años al frente de la SBS 574 días fuera del país. O sea, la mitad de su periodo la ha pasado fuera del país. Y segundo es que para nosotros lo que es una negligencia inexcusable es que teniendo estos contratos de los afiliados con las AFP, la naturaleza es el contrato de consumo, la Constitución al Estado no le da un rol de espectador frente a eso, sino un rol regulador, protector de los consumidores. De tal manera que ante la opinión de la Defensoría del Pueblo, del propio ministro de Economía que no sabía de las tablas, el presidente del Banco Central de Reserva, yo creo que eso ameritaba ya plantear la remoción del superintendente de Banca de Seguros. Moción que diga, de paso, en similares características ha presentado el día de ayer la bancada fujimorista, del PPC, la verdad que no sé. ¿Qué dice Javier? Sí, lo han apoyado. No, nosotros no hemos suscrito las mociones, no se nos invitó a hacerlo. No, pero digo, si vamos a apoyar. Inspectores, sí. Vamos a apoyar porque los altos funcionarios del Estado tienen que ser personas no solamente transparentes, sino llevar una conducta, una vida muy intachable. Y la verdad es que si acepta una responsabilidad para estar permanentemente de viaje, si no conduce la entidad que representa y preside, se recibe acusaciones que ya en su vida personal ha estado durante largo periodo entrando a un club privado, suplantando a otra persona y utilizando el carnet de otra persona, en fin. Difunta. Una vez, no sé si varias veces, pero una vez fue que lo detectaron, digamos, ¿no? Entonces, evidentemente, ante esta situación, es un funcionario que o rapidito, entre hoy y mañana da un paso al costado y acelera su renuncia, o va a ser destituido. ¿Cuándo se reúne la comisión permanente? El martes. El martes. O sea, a más tardar, el martes esto tiene una solución de una forma o de un signo o de otro. Tiene un apoyo mayoritario, sí. El PPC, hay otras bancadas también que han expresado su opinión, pero Fuerza Popular también lo está haciendo. Sí. Y no se necesita mayoría calificada para hacer esta remoción. Y eso no pasa al Pleno, ahí en la permanente queda. No. Y yo creo que como dice Javier, el señor Childosky, que de repente debe tener algunas obligaciones más importantes que dirigir la SBS fuera del país. Fuera del país son 68 viajes, 574 días. El año 2012 ha estado 164 días fuera del país, medio año fuera del país. Entonces, una institución tan importante que por mandato del artículo 87 de la Constitución debe supervisar y controlar a las entidades financieras y a las administradoras de fondos de pensiones, y que tiene en esta discusión que ha habido sobre esta famosa tabla de expectativa de vida, que lo que pretendía era seguir manteniendo el rendimiento de las compañías de seguro en desmedro de las pensiones de los afiliados,
y que no haya un nivel mínimo de coordinación con el ministro de Economía, con el presidente del Banco Central de Reserva y que haya generado este malestar en el país, yo creo que debe tener otras prioridades y por ende debe dar un paso al costado, ¿no? Bien, vamos a la Comisión de Fiscalización que ustedes no integran, pero están enterados de lo que ha ocurrido. No, sí la integramos nosotros, pero muy bien, pero Mauricio. Sí. No, ustedes, quiero decir, cada uno de ustedes, de las dos personas que están invitadas aquí. Ayer esa comisión ha decidido por votación que la señora Heredia pase de invitada a investigada, y eso ha motivado una reacción muy airada del oficialismo, singularmente de la propia primera dama, que ha dicho que de esa manera se corona, curioso término, una escalada de acoso político de la alianza afro-fujimorista en contra de ella. Y el argumento central de esto es que, valga la ironía de la expresión, no hay argumentos para pasarla de una situación a la otra. ¿Qué tienen que...? Vamos a preguntarle primero a una persona, a una parte aparentemente no comprometida con este problema. ¿Es razonable lo que objeta el oficialismo en el sentido de que faltan argumentos para pasar de una situación a la otra, la señora? No, yo creo que son consecuencias de actitudes previas que han motivado esta decisión. Si cuando una persona es citada, concurre y presta colaboración y declara, yo no veo por qué, salvo que se le encuentre claramente indicios que la involucren en algo, no sé por qué tiene que pasar investigada. Pero cuando una persona es renuente, primero recurre al Poder Judicial para ver cómo se quita de encima al Poder... a la Fiscalía, al Ministerio Público. Y al Parlamento, sí, ¿verdad? Segundo, cuando va a la segunda o tercera citación, entra de frente a leer su documento de que nada va a declarar. Entonces, cuando hay una permanente negativa a prestar colaboración, a responder a la función fiscalizadora que el Parlamento tiene, es evidente que el Parlamento tiene indicios que van creándose, la negativa, la forma como elude y los que ellos están investigando, que originan que esta persona pase a ser investigada. No es que haya una persecución política, está un poco, recibiendo lo que cosechó. O sea, si sembró permanentemente este tipo de actitudes, está cosechando este tipo de respuestas. Pero no es que haya una persecución. Oiga, los ex compañeros de bancada del humanismo, entre ellos el ex vicepresidente Omar Shejade, en fin, yo no quiero entrar en detalles ni juzgar. Una vez que se retiró del gobierno, sí les da con palo y con ventilador discute públicamente todas las interioridades que conoció. No es mi estilo, ¿verdad? Pero tendría que haberlo dicho en su momento, en cualquier caso. Así es, sí, pues, ¿no? Y no cuando se ha ido y resentido, entonces respira por la herida. Pero al margen de eso, toda la gente que se les ha ido está equivocada. No tienen un poco de humildad para serenarse y pensar, si se me va tanta gente de la bancada, si he perdido mis dos vicepresidentes, algo malo tengo que estar haciendo yo. Pues no puede ser que yo tenga la razón y que en todo los demás estén equivocados. No hay esa voluntad de autocrítica, no hay esa voluntad de propósito de enmienda. Es más de lo mismo y cada vez con más desesperación, sobre todo conforme se acerca el término del mandato. ¿Qué se requiere para pasar de invitada a investigada? Acá hay dos cosas. Primero, por ejemplo, nosotros nunca dijimos que el fujimorismo, el PPC y el nacionalismo, cuando aprobaron los informes de Alan García, habían hecho una alianza. Era el conocimiento y la voluntad política de las bancadas para apoyar estos informes. En el tema ya de la investigación, quiero decir algo. ¿Por qué se justifica el que pasen de la condición de invitados a investigados? Si las personas, la materia central del encargo del Pleno es investigar las agendas, la propiedad y el contenido de la misma, y la percepción y los indicios todos llevan a determinar que es la señora Heredia, entonces, ¿qué pasa? Como dice Javier Bedoya, si la señora hubiera prestado colaboración, hubiera declarado, entonces yo creo que hubiera sido relativo
pasarle esta condición. Pero cuando la señora no declara, la comisión tiene que buscar otros caminos para llegar a los indicios que quiere llegar para poder sustentar sus conclusiones. Si la señora no declara y dice no voy a declarar porque el Ministerio Público me están investigando y a la comisión le han dado un encargo, la comisión utiliza estas herramientas que, dígase de paso, sería un contrasentido lógico jurídico que investigues 6 meses unas agendas y que la señora tenga la condición de invitada, si ella es la principal investigada. Entonces, ¿qué te procura la condición de investigada? Que la puedas traer de grado de fuerza cuando no quiere venir, ella está yendo voluntariamente, entonces no utilizas ese premio. Segundo, que puedas tener acceso a información que alguien no te la quiere entregar y la puedas a través de un juez sustraerla. Y tercero, que pueda levantar el secreto bancario de las comunicaciones. El contenido de esas agendas consigna cuentas, consigna montos dinerarios muy importantes que se necesita determinar cuál es el origen. Entonces, si ella no tiene nada que ocultar, el que le levanten el secreto bancario para nada la puede afectar, más bien creo que va a consolidar un resultado. Pero todo eso no lo está viendo ya la Fiscalía, porque una de las objeciones de su defensa es, bueno, es redundante lo que yo pueda venir a decir acá en la medida en que ya la Fiscalía está conociendo todo este asunto. Sí, pero la Constitución... ¿Cuál es la utilidad de la...? Es la utilidad. Ustedes tienen el derecho de hacerlo. ¿Cuál es la utilidad? La utilidad es lo siguiente. Las comisiones investigadoras, ha sido la Constitución muy clara en determinar que no obligan al Poder Judicial. El Poder Judicial, tú le envías al Ministerio Público las conclusiones y las puede desechar. Pero tiene algo importante que no hacen los jueces. Cuando tú en una investigación parlamentaria encuentras que los hechos que has investigado son parte de una organización que sistemáticamente se ha montado en el Estado para amedrarlo, como en la década de los 90, eso te permite hacer algo que no hace el Poder Judicial, presentar iniciativas legislativas para reducir el espacio de esas organizaciones que se montan en el Estado para amedrarla. Eso es lo importante, las recomendaciones, las conclusiones, que no necesariamente es acusar por tal o cual delito, que eso lo hace el Ministerio Público, sino este tipo de mecanismo creo que esa fue la inspiración de las comisiones investigadoras en el mundo, de que puedan proponer el mejoramiento de la legislación para impedir que los que quieren medrar los recursos públicos en el Estado puedan tener espacio más reducido, ¿no? Pero ese mejoramiento de lo que ocurre dentro del Estado se puede hacer también a partir de lo que concluye el Poder Judicial, ¿o no? Sí, pero creo que hay un factor coadyuvante a las investigaciones que se llevan a cabo en el Parlamento. Y que es la presencia de los medios de comunicación. Mientras lo que investiga el Ministerio Público se mantiene en reserva, y está bien que así sea, el Parlamento cuando sesiona son normalmente sesiones públicas a las cuales la prensa asiste. Y entonces la opinión pública está ahí debidamente informada, no solamente sobre las cosas que son materia de la investigación, sino el desempeño de los parlamentarios y de las personas que son objeto de la investigación o invitación según sea el caso. Son dos finalidades distintas, como acaba de señalar Javier. No necesariamente no es vinculante, mejor dicho, lo que acuerde el Parlamento en estos casos. Podemos presentar una acusación, las conclusiones de una comisión investigadora se ponen en conocimiento del Ministerio Público. El Ministerio Público los evalúa con total independencia y autonomía, y si encuentra que no hay material, simplemente lo manda al tacho, lo manda al archivo. No está obligado a iniciar un proceso porque proviene el pedido por parte del Parlamento, si es que el fiscal considera que no hay mérito para ello. Entonces, son dos canales distintos, que muchas veces coadyuvan, muchas veces se cruzan indebidamente, muchas veces se repiten indebidamente, pero muchas veces se complementan, sobre todo dentro de la labor de fiscalización que permanentemente el Parlamento tiene que tener frente a los que desempeñan funciones gubernamentales. Este factor de la exposición pública que menciona usted a propósito de las investigaciones que se llevan adelante en el Congreso es una especie de arma de doble filo, porque por un lado, el figuretismo, lógicamente, es decir, en la medida en que hay cámaras, se hace de repente más escándalo, más alarde del que de otra forma se obtendría o se haría alrededor de un caso. Pero tiene también un lado positivo. Entiendo yo que las comisiones del Congreso tienen como antenas que el Poder Judicial no tiene. En el caso, por ejemplo, de la mega comisión,
los narcoindultos no habrían saltado a hacer un caso notorio si no fuera por la comisión. El Poder Judicial o la Fiscalía no los tenía. ¿Qué cosa piensa al respecto el congresista Velázquez Quezquén? Bueno, no es así. No es así. No es así. No es así porque el tema de las conmutaciones o los indultos ya cuando el Parlamento realizó esta investigación, también había una investigación en el Ministerio Público. El único por las sí, gracias claro, presidenciales a narcotraficantes. Exactamente. El único ingrediente adicional era que el señor Tejada, en forma privada, tuvo acceso a la declaración de este delincuente, de este narcotraficante de Brasil. Y hay algo que algún día, cuando la correlación de fuerzas cambie, tendrá que expresarse. El señor Tejada se reunió casi 2 horas con este delincuente. Y él, cuando lo emplazamos en el pleno, que pudiera mostrar, porque él dijo, yo he grabado la conversación con Brasil. Entonces, él dijo, yo tengo la grabación, la voy a presentar en su momento. Hasta ahora no la ha presentado. Entonces, es cierto que la oposición, un sector de la oposición, ha sabido utilizar eficientemente esta etiqueta de ponernos los famosos narcoindultos. Sí. Pero lo que está descubriendo el Poder Judicial no es lo que ha descubierto la Comisión Investigadora. Por favor. El tema del procedimiento de las conmutaciones e indultos en el Poder Judicial está reducido a 3 casos, referido a más o menos a 2 situaciones que tienen que ver con 15 o 20 mil dólares, que es también reprobable, ¿no? Pero de ahí a que el Congreso le ha procurado a través del señor Tejada, por ejemplo, como dice que el señor Alan García es responsable por infracción a la Constitución por haber infringido el artículo 8, lo único que te digo es lo siguiente, el Congreso no ha podido determinar que una sola conmutación, que un solo indulto sea ilegal y contrario a la Constitución. Y si fuera así, como lo digo sostenidamente, ¿por qué el señor Humala no ha dejado sin efecto un indulto o una conmutación? Ahora, que en el camino de acumular el procedimiento administrativo que sustenta ese indulto, hayan habido píos, sinvergüenzas que están procesados, obviamente que los sancionen. Se nos ha agotado el tiempo. Yo quería conversar también acerca del voto preferencial en la Comisión de Constitución, donde aparentemente la alianza no corre porque las posiciones han sido distintas, pero son respetables las opiniones, Javier. Ocasión de discutirlo en otra oportunidad. Muchas gracias. Yo respaldo la opinión de Javier, pero es inoportuna. No, porque lo planteé hace 4 años que era muy oportuno. ¿Y por qué no lo hizo la bancada nacionalista y sus aliados? Se acabó la alianza. Muy bien, muchas gracias a los 2 congresistas. Nos vamos. Hasta mañana. Buenos días.